Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Continuamos con nuestra meditación acerca de las cautelas o advertencias que nuestro Padre San Juan de la Cruz nos hace acerca de los tres enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne. Sobre la segunda cautela, o mejor dicho, sobre el segundo gran peligro, gran enemigo que tiene nuestra alma, el demonio. Nos dice San Juan de la Cruz: de otras tres cautelas debe usar el que aspira a la perfección para librarse del demonio, su segundo enemigo. Para lo cual has de advertir que, entre las muchas astucias de que el demonio usa para engañar a los espirituales, la más ordinaria es engañarlos debajo de especie de bien y no debajo de especie de mal, porque sabe que el mal conocido apenas lo tomarán, y así siempre te has de recelar de lo que parece bueno, mayormente cuando no interviene obediencia. La sanidad de esto es el consejo de quien le debes tomar. A esta introducción que hace San Juan de la Cruz, tenemos que recalcar: uno, el demonio existe. Con todo respeto, con el mayor de los respetos, los teólogos, los sacerdotes y hasta los obispos que quieran pensar que el demonio no existe, con todo respeto, les decimos: no estamos de acuerdo con su pensamiento, porque no es verdadero. El demonio sí existe. Punto. Y pensar que el demonio existe, o creer que el demonio existe, no es cosa caprichosa de parte nuestra, sino es cosa revelada por Dios mismo. Aquí en Costa Rica, precisamente esta semana que termina, se ha dado un curso sobre la oración de liberación y exorcismo, un curso impartido por teólogos y personeros del Vaticano. Han venido, ha participado mucha gente, no solo del país, sino de otras partes de América Latina. Y en el curso se ha dicho que un sacerdote o un obispo que no quiera creer en la existencia del diablo no debe, así lo dijeron, no debe de pertenecer a la Iglesia Católica. Vean qué frase más dura. Y es que la cuestión es clara.
Si yo soy comunista, por ejemplo, el hecho de ser comunista no lo hace el título que yo me ponga en una camiseta o que yo lo ande pregonando por todas partes. El hecho de que yo diga, que yo sea comunista lo hace mi participación en esta ideología, mi vida, mi trabajo, mi adhesión a a los principios de esta ideología. Eso es lo que me hace a mí ser comunista, no es simplemente decirlo, es mi adhesión a los principios. Es que yo estoy de acuerdo, participo, estoy convencido de esos principios y por lo tanto me hago trabajador de esos principios, expandiéndolos por el mundo, defendiéndolos, etcétera. Igualmente, si hablamos de capitalismo, para decir las dos grandes ideologías que gobiernan el planeta. Pero en cuestión religiosa, diga usted, si usted quiere llamarse evangélico protestante, es porque usted se ha adherido a ese grupo, piensa como ellos, siente como ellos y vive como ellos le proponen. Pues lo mismo sucede con la Iglesia Católica. Si yo digo ser católico, es porque yo he tomado una elección en mi vida y esa elección que yo he hecho es la de asumir los principios de la Iglesia Católica, las enseñanzas, su doctrina y vivir según esa doctrina. Yo no puedo decir que soy católico y por lo tanto al mismo tiempo no estar de acuerdo con lo que la Iglesia Católica enseña. Eso no puede ser. Eso es deshonestidad. Eso es falta de integridad. Y en esto no podemos hablar mucho porque no es el tema, pero hay mucha tela que cortar. Si pensamos en cuestiones morales, que mucha gente no está de acuerdo con los principios de la Iglesia Católica y no los cumple, no los vive y sigue diciendo que es católico. Ah, así no se vale, como dicen. Pues en cuanto al demonio, igual, igual. El demonio existe porque la Biblia dice que existe. Jesucristo lo nombra muchísimas veces y nos advierte de él. Los apóstoles entendieron bien la enseñanza de Cristo sobre el demonio y los apóstoles vivieron creyendo en eso. Y también los apóstoles nos advierten sobre el demonio. Dice San Pedro, el primer papa de la iglesia, el demonio anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Las obras del demonio, dice San Pablo, son tales. Por lo tanto, el demonio bíblicamente existe. La iglesia en su magisterio en 2000 años siempre ha afirmado de la existencia del demonio. Usted nada más para decir algo. Ahí tienen al Papa Francisco, al Santo Padre. Y el Papa Francisco es el Papa que más ha hablado sobre el demonio.
advirtiendo a la humanidad. ¿Qué decir del Papa Pablo VI? San Pablo VI, cuando en 1972 él le dijo al mundo entero que el demonio existía y que era un ser personal, espíritu perverso, pervertidor, maligno. ¿Cómo queremos o cómo quieren algunos sacerdotes que se les explique mejor sobre la existencia del demonio? Pero bueno, entendemos. Entendemos que el mismo Papa San Pablo VI dijo que la astucia más grande del demonio es hacer parecer como que no existiera. Y esto es lo que nos dice San Juan de la Cruz, nuestro Padre. Dice, para lo cual has de advertir que entre las muchas astucias de que el demonio usa para engañar a los espirituales, la más ordinaria es engañarlos debajo de especie de bien y no debajo de especie de mal. Él engaña, y así ha sido la forma desde el primer engaño a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Engaña utilizando la mentira, haciendo aparecer lo malo como bueno. Yo he dicho otras veces, o he dado el ejemplo de una mermelada de fresa, de manzana, de durazno, no sé, bajo en un frasco con una etiqueta donde se pinta allí la fruta exquisita, donde se utilizan frases para mover a que la persona compre aquel producto. Abrimos el frasco y encontramos aquella mermelada con un color atrayente, un olor que incita a comerla. Si la probamos, es delicioso su sabor, pero es una mermelada envenenada. Ese es el problema. Así es como actúa el demonio. Eso es lo que nos está diciendo San Juan de la Cruz. Por eso él nos dice las siguientes cautelas. Sea la primera cautela que jamás fuera de lo que de orden estás obligado te muevas a cosa, por buena que parezca y llena de caridad, ahora para ti, ahora para otro cualquiera de dentro o de y fuera de casa, sin orden de obediencia. Ganarás en esto mérito y seguridad. Excúsate de propiedad y huyes el daño y daños que no sabes, que te pedirá Dios en su tiempo. Y si esto no guardas en lo poco y en lo mucho, aunque más te parezca que aciertas, no podrás dejar de ser engañado del demonio, o en poco o en mucho, aunque no sea más que no regirte en todo por obediencia. Ya yerras culpablemente, pues Dios más quiere obediencia que sacrificios. Primera de Reyes 15:22. Y las acciones del religioso no son suyas, sino de la obediencia, y si las sacare de ella, se las pedirán como perdidas.
O sea, fuera de la voluntad de Dios no hay bien, ni se puede hacer bien, por más que aparente estar lleno ese acto de caridad. Fuera de la voluntad de Dios no se puede hacer el bien. Ahí tenemos los santos evangelios. Ahí tenemos el magisterio de la iglesia. Ahí tenemos las enseñanzas de los santos. Y ahí en síntesis tenemos el catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica, que es una síntesis de la Biblia, del magisterio y de los santos. El catecismo nos enseña cómo debe estar regida nuestra vida para no salirnos de la voluntad divina, por lo menos en cuestión de doctrina, y llevar eso a nuestra vida moral, a nuestra vida espiritual, etcétera. Pero la gente cuesta que se deje regir. Y yo les digo una frase que tenemos nosotros: el que busca al Señor acepta ser disciplinado. El que busca al Señor acepta ser obediente. Porque como dice San Bernardo de Claraval, y esta frasecita también la uso mucho yo, dice él: el que va solo caminando por la vida, camina con un burro al lado. Todos necesitamos dirección. Todos necesitamos a alguien que nos guíe. Y en este campo, ahí tenemos a la iglesia que nos ofrece la palabra de Dios como primera fuente, que nos ofrece la vida de los santos, que nos ofrece su propio magisterio. Vamos a ver métodos anticonceptivos, en cuestión de operaciones para no tener más hijos. ¿Quién se somete y piensan que es por un bien que lo hacen? Lo que dice San Juan de la Cruz: por un bien ficticio, por un engaño de Satanás. Porque no está en la verdad. Y así por el estilo. Así por el estilo. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida? En la vida de la familia, en la relación de pareja, en un matrimonio, en la relación con los hijos. Si la familia se reúne a orar, si son gente de oración, gente de sacramentos, que participan de los sacramentos, si se reúnen todos los días a dialogar a la luz de la palabra de Dios, siempre tendrán claro cuál es la voluntad divina para realizar su vida. Si tienen esa costumbre santa de leer la palabra de Dios, de leer el libro del cielo, siempre tendrán la dirección del Espíritu Santo. No hay pérdida. Podemos cumplir con esta cautela que nos hace o nos regala San Juan de la Cruz. Segunda cautela contra el demonio. La segunda cautela sea que jamás mires
al prelado, o sea, al superior, con menos ojos que a Dios, sea el prelado que fuere, pues le tienes en su lugar, y advierte que el demonio mete mucho aquí la mano. Mirando así al prelado es grande la ganancia y aprovechamiento, y sin esto grande la pérdida y el daño. Y así con grande vigilancia, vela en que no mires en su condición, ni en su modo, ni en su traza, ni en otra manera de proceder suyas, porque te harás tanto daño que vendrás a trocar la obediencia de divina en humana, moviéndote no te moviendo, solo por los modos que ves visibles en el prelado, y no por Dios invisible a quien sirves en él. Y será tu obediencia vana o tanto más infructuosa, cuanto más tú, por la adversa condición del prelado, te agravas o por la buena condición te aligeras. Porque dígote que mirar en estos modos a grande multitud de religiosos tiene arruinados en la perfección, y sus obediencias son de muy poco valor delante de los ojos de Dios, por haberlos ellos puestos en estas cosas acerca de la obediencia. Y si esto no haces con fuerza, de manera que vengas a que no se te dé más que sea prelado uno que otro, por lo que a tu particular sentimiento toca, en ninguna manera podrás ser espiritual ni guardar bien tus votos. Clarísimo. Tenemos que entender que San Juan de la Cruz le está hablando a religiosos, a monjes, frailes de un convento. Eso es lo primero que tenemos que entender para, pues, entender el mensaje que nos quiere dar y que nos sirve a todos. Porque San Juan de la Cruz habla a frailes que se rigen la vida a través de las normas y de las órdenes de un superior. Pero también todos nosotros tenemos superior, ¿no es cierto? Los hijos tienen a sus padres. La esposa tiene a su marido. ¿Y el marido a quién tiene? Y el marido tiene a su esposa. Mejor digamos, el esposo y la esposa y el esposo tienen a Jesucristo como su superior. Los hijos a los padres. ¿Ven ustedes? Y también en la relación de trabajo. El súbdito tiene al jefe de superior. El trabajador al, al dueño de la empresa, al dueño de la finca, no sé. Siempre tenemos que vivir sometiéndonos a una autoridad porque no podemos vivir en libertinaje. En la iglesia tenemos los feligreses al párroco. El párroco tiene al obispo. El obispo tiene al papa. Y el papa tiene al Espíritu Santo. Así que todos somos regidos, todos somos gobernados. Como ciudadanos, ahí está el alcalde, ahí está el gobernador, ahí está el presidente de la República. Todos tenemos autoridad. En la escuela está el maestro, en la calle pública está la policía, en las carreteras está la policía de tránsito. Todos, en todos los países tenemos una constitución política
En religión tenemos los 10 mandamientos, las normas que nos da la iglesia para vivir la divina voluntad. Simplemente debemos abrirnos totalmente al querer divino y reconocer en la autoridad humana a Dios, como nos dice también San Pedro. Así está escrito en la palabra de Dios, que toda autoridad humana está puesta por Dios. Bueno, por lo menos toda autoridad humana debería de estar puesta por Dios. Dios quiere poner las autoridades humanas, pero el hombre siempre comete errores y a veces escoge a personas que no son aptas para gobernar. Y esos son los problemas que se viven en todos los ámbitos, desde un país hasta el más humilde de los hogares, porque cometemos errores. Pero tenemos que hablar de forma general y tenemos con la sabiduría del Espíritu Santo que aprender a someternos para poder vivir en un orden y ese orden nos favorezca vivir en divina voluntad. Nadie puede ir a Dios sin obediencia a un superior, sin sometimiento. Y el espiritual que no tiene un padre superior, pues tiene que tener un director espiritual. Porque quien va por el mundo solo, caminando hacia Dios, camina con un burro a la par, dice San Bernardo de Claraval. Tercera cautela. La tercera cautela, dice San Juan de la Cruz, directamente contra el demonio, es que de corazón procures siempre humillarte en la palabra y en la obra, holgándote del bien de los otros como del de ti mismo, y queriendo que los antepongan a ti en todas las cosas. Y esto con verdadero corazón. Y de esta manera vencerás en el bien el mal. Romano 12:21. Y echarás lejos el demonio y traerás alegría de corazón. Y esto procura ejercitar más en los que menos te caen en gracia. Y sábete que si así no lo ejercitas, no llegarás a la verdadera caridad ni aprovecharás en ella. Y seas siempre más amigo de ser enseñado de todos que de querer enseñar, aún al que es menos que todos. También está clarísimo esta última cautela contra el demonio que nos da San Juan de la Cruz. Si bien es cierto que la misma palabra nos dice cómo armarnos con las armaduras de Cristo, que son varias, la armadura por excelencia es la humildad. Así de claro. La humildad. Sea usted humilde. Tome una actitud de humildad frente a las acechanzas del demonio y el demonio queda instantáneamente vencido. Por eso él no soporta, por supuesto, lógico, no soporta a Jesucristo. Es Dios, claro, pero como hombre Jesucristo
Es el más humilde de los humildes. Se dejó hasta asesinar en una cruz, como cualquier bandido, como cualquier criminal, siendo la inocencia y la pureza misma. El demonio no soporta ni siquiera el nombre de María. El demonio le tiene terror al Señor San José. La Virgen es la madre de la humildad. San José, un hombre justo, un hombre humilde por excelencia. La humildad es la que desbarata los planes satánicos. La humildad. Ven ustedes ahora que se habla tanto de exorcismos, que se habla tanto. Yo le digo, mire, no hay mejor exorcismo y no hay mejor exorcista que usted mismo. Cuando usted reza el Santo Rosario, no hay mejor exorcista que usted mismo, créamelo. Y no hay mejor exorcismo que el Santo Rosario. Porque el Rosario es una oración humilde y para los humildes. Ustedes nos han dado cuenta por qué los hermanos que se separan de la iglesia, por qué de primero agarran odio contra la Virgen. ¿Por qué? ¿No se han puesto a pensar en eso? ¿Y por qué los hermanos que se separan de la iglesia odian el Santo Rosario? ¿Por qué? Que es una repetidera, que da mucha pereza. Esa repetidera que para qué repetir tanto lo mismo. Vean, hermanitos, la cuestión del rosario podemos explicarla, pero ahora no lo voy a hacer. Desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de todos los puntos de vista, y el rosario es una oración excelente, excelente. Pero nada más déjenme decir esto. Yo voy a aceptar, oiga, entre comillas, porque ya dije que el rosario desde el punto de vista bíblico, teológico, espiritual, es excelente, ¿de acuerdo? Pero voy a aceptar entre comillas al que me diga que el rosario es una oración de repetición aburrida, cansada y que para qué. Entonces yo le digo, está bien, eso es el rosario. Ajá. Entonces, como es una oración tan aburrida y como es una oración tan de repetir tanto lo mismo, ¿quiénes son los que dócilmente rezan con amor el Santo Rosario? ¿Verdad que la respuesta ya se la dio usted mismo? ¿Quiénes son? Los humildes, la gente sencillita. Esos son los que rezan el rosario. Y aunque están cansados en la noche, no se duermen sin rezarlo. La gente humilde. ¿Verdad que ya me di a entender? Por eso el rosario es el mejor exorcismo que se puede hacer. El rosario desbarata. El San Pío, el Padre Pío de Pietrelcina lo dijo. Es la oración más poderosa. El rosario, claro. La humildad que hay en él. Y por supuesto, el que reza el rosario tiene que rezarlo con humildad para que sea un verdadero exorcismo. Es la actitud de humildad la que desbarata al demonio. En un hogar de personas humildes, el demonio no entra. Donde hay soberbia, donde hay orgullo, el demonio ve y en la más mínima rendija se mete. Pero donde hay humildad, no.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Nada más digo, así piensen ustedes en el agua bendita, en la sal exorcizada, en el aceite. Usted dice, ¿cómo un chorrillo de agua va a espantar al demonio? Y yo le digo, teológicamente, bíblicamente, tiene toda la explicación, pero véala desde este punto de humildad. Un chorrito de agua, ¿qué tiene de poder? Según si usted la utiliza con humildad y con fe, desbarata el demonio. El demonio no soporta donde se esparce el agua bendita. No lo soporta. Créalo. Pero créalo con fe firme y con una actitud de humildad. Los abrazo con todo mi corazón. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Los amo mucho a todos.